10:15 de la noche en todo el país. Bienvenidos a Séptimo Día. ¿Qué tal, Rosana Villegas? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Agustina Fiadino, ¿cómo está? Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Y el señor Pablo Esteban Gerardi, bienvenido también a esta mesa de trabajo. Muchas gracias, un gusto enorme acompañarlos. Igualmente para todos nosotros, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Séptimo Día. Arrancamos rápidamente porque ya está del otro lado para charlar con nosotros Patricia Bullrich, precandidata a la presidencia de la Nación. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas noches. Julián Imacio la saluda y todo este equipo. Gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Por Mendoza. Muy bien, que estuvo hace poco por acá con nosotros y charlando también con nosotros, así que bueno, queríamos volver a tener este vínculo. Así es. Sí, siempre voy. Seguiré yendo, acompañar a Alfredo Cornejo como candidato a gobernador, a Luis Petri, que ahora es candidato a vicepresidente, así que rodeada de mendocinos en nuestras listas. Realmente muy contentos y con mucha expectativa de poder volver rápido. Patricia, le preguntamos rápidamente por uno de los últimos hechos políticos o uno de los que más ha marcado esta semana. Fue esa serie de tweets en la cual usted decía algo así como, bueno, la ciudad es un caos a raíz de la serie de piquetes que hubo ayer, pero que se vienen repitiendo a lo largo de varios meses. Siempre se especuló o se leyó como que le hablaba directamente al jefe de gobierno. La primera pregunta es esa, si le hablaba directamente, si hay una crítica ahí fuerte. Y la segunda es por la situación que está de fondo. ¿Qué haría usted en su gobierno con los planes sociales? Que es el aspecto por el que se reclamaba justamente este martes. Bueno, el primer punto no es un punto nuevo, es un punto que vengo discutiendo con Larreta hace casi 8 años, porque ni bien asumimos en el gobierno nacional y yo fui ministra de Seguridad de la Nación y él fue jefe de gobierno de la ciudad, y por primera vez en la historia le pasamos la policía, parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Tuvimos una reunión, la cuento en mi libro, pero se la voy a contar porque no se recuerda mucho. Tuvimos una reunión en Casa de Gobierno donde yo pedí hacerme cargo del orden público por lo menos el primer año y tomar la decisión de que no haya más piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y especialmente en la 9 de Julio, que es una zona que hoy está muerta, destruida, los negocios no pueden funcionar. Y asimismo, por supuesto, en todo el orden federal, ¿no? Claro. En los puentes, en las autovías, en la Panamericana, en el aeropuerto de Ezeiza, en los puentes que son jurisdicción federal. Y bueno, tuve una instrucción clara y precisa de no tener capacidad de decisión sobre los piquetes que había en la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ese momento hasta ahora, bueno, la mesa que conducía en ese momento el gobierno, donde estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, donde estaba la gobernadora, donde estaba el jefe de gabinete, había distintos funcionarios. Yo pedí concretamente hacerme cargo, me dijeron que no. Yo había anunciado públicamente un protocolo que habíamos acordado con el equipo de Larreta llevar adelante, y a partir de ahí hubo una decisión de Larreta de no tomar el toro por las astas, de no hacerse cargo del tema. O sea, Patricia, a mí, perdón que le interrumpa, a mí pero me corrieron de esta decisión y sufrí los 4 años del gobierno. Y si ustedes miran la prensa durante los 4 años de nuestro propio gobierno, van a ver la cantidad de momentos que hubo una situación en la que yo pedí, el presidente Macri pidió al jefe de gobierno que sea más firme, que la ciudad seguía tomada, y no hubo caso, nunca, o sea, Patricia, tuvo decisión de hacerlo, y ahora en estos últimos 4 años tampoco. Así que no es una discusión que viene de ahora, es una discusión que ya lleva casi 8 años. Bien. No, le iba a preguntar entonces, a propósito de lo que le decían ayer, por ejemplo, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, usted fue ministra de Seguridad y no logró domarlos a los piqueteros, pero aprovecho también para recordarle el segundo punto. ¿Qué haría la gestión Bullrich entonces con los planes sociales, que es el elemento que está ahí de fondo? Bueno, en primer lugar, es falso de toda falsedad, porque si usted mira la prensa de la época va a ver
que la Panamericana no se cortó nunca, que los puentes interjurisdiccionales no se cortaron, que el aeropuerto de Ezeiza no se cortó, que inauguramos la supervalla para impedir la entrada a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, todo lo que estaba bajo nuestra jurisdicción lo controlamos. Entonces, la 9 de julio nunca estuvo bajo mi jurisdicción, nunca me dejaron intervenir y nunca tuve la potestad para hacerlo, porque Bien. si hubiera tenido esa potestad, hoy los piquetes no estarían. Entonces, hay que separar los piquetes de los planes sociales. La Argentina tiene 3 millones de planes sociales y tiene una cantidad de gente que protesta que es una minoría, no es la gran mayoría de gente la que protesta. En consecuencia, hay que tener un tratamiento con los planes sociales que es una reconversión de los planes sociales en un seguro de desempleo para que las personas se preparen para el empleo y tiene que tener un tiempo de duración y ese tiempo de duración tiene que ser lo más corto posible. Bien. A las personas más jóvenes que pueden insertarse rápido en el mercado laboral y así sucesivamente hasta los grupos más difíciles, madres con muchos hijos, pero tiene que quedar claro que el incentivo es al trabajo y no al plan de empleo, al plan social, por un lado. Bien. Por otro lado, en los piquetes hay que terminarlos, hay que terminar porque el orden y la convivencia social hay que empezarlo desde el primer día. Si a mí me hubieran dado la potestad, como lo hice, donde me tocó actuar, hubiera tenido una política clara, concreta, y hoy no estaríamos repitiendo lo mismo que venimos repitiendo hace 20 años, 20 Patricia, años de repetir lo mismo. Se la ve Sí. polarizando todo el tiempo con Horacio Rodríguez Larreta. ¿No hay algún temor de que eventualmente, si le tocara perder en las próximas PASO, los votos no se transfieran de un candidato a otro? No, yo creo que Larreta, digamos, estaría inmediatamente aceptando esa derrota y estaría acercándose, porque estamos hablando de una interna, estamos discutiendo qué país vamos a tener. ¿Usted Estamos piensa que si vamos a tener contaría con el apoyo país... eventualmente de Horacio Rodríguez Larreta? Ajá. Pero no estamos discutiendo cualquier cosa, estamos discutiendo cómo vamos a gobernar el país. Si lo vamos a discutir lo vamos a discutir y gobernar con orden o lo vamos a gobernar sin orden. Si lo vamos a gobernar con miedo o lo vamos a gobernar sin miedo. Si nos vamos a animar o no nos vamos a animar. Y yo soy una persona que tiene carácter, que lo he demostrado en cada lugar que me ha tocado estar, y ese mismo carácter que tuve en el Ministerio de Seguridad, que tuve en el Ministerio de Trabajo, lo voy a poner en la Nación. La gente me conoce, sabe cómo soy, con las buenas y con las malas, soy franca, abierta, concreta, y así voy a seguir siendo. Y si digo que los piquetes se van a terminar y hay que tener gobernadores, como lo hizo el gobernador de Mendoza, lo hizo Alfredo Cornejo, como lo siguió el actual gobernador de Mendoza, Suárez. Sí. Es decir, vamos, las cosas se pueden hacer. ¿Aplicaría un código de convivencia como está en la provincia? Bueno, los códigos de convivencia son de carácter local, de las provincias, pero le pediría a todas las provincias que tengan un código de convivencia donde no le arruinen la vida a la gente todos los días. Y creo que Mendoza en eso ha sido exitosa, ha tenido un buen modelo, que es un modelo que nosotros vamos a copiar. Vamos a llevar adelante en todo el país, con todas las jurisdicciones, pero yo lo hice con muchas jurisdicciones. Lo hice con Chaco Corrientes, en el puente Chaco Corrientes, lo hice en el puente Chipoleti y Neuquén, lo hice en la autopista Ezeiza, lo hice en todos lados. Patricia. En la Ciudad de Buenos Aires nunca hubo voluntad de hacerlo, por eso a mí me da un poco, digamos, a ver, quizás soy demasiado sincera, pero me da un poco de bronca que ahora se diga, ¿qué voy a hacer cuando durante 8 años no lo hiciste? Entonces, esto es lo que tenemos que discutir. Lo que cada uno, la actitud, la conducta que cada uno ha tenido, porque el país necesita salir de una crisis profunda y no se va a salir con tibiezas, se va a salir con carácter. Por eso me gusta Alfredo Cornejo, una persona con carácter.
Patricia, quería consultarle justamente por eso. Empezó la charla diciendo que se ha rodeado de mendocinos, apoyando usted a Alfredo Cornejo y con un mendocino de precandidato a vicepresidente como es Luis Petri. Están trabajando otros mendocinos en sus equipos técnicos. ¿Hay alguno que esté mirando usted quizá para llevarse a un posible gabinete si es que usted llega a la Casa Rosada? Bueno, por supuesto. Estamos trabajando con Jaime Correas en el tema educativo, está ahora en el equipo económico hay una cantidad de personas que trabajaron con Alfredo Cornejo, que están trabajando con nosotros, hay gente que está trabajando en el equipo de salud, así que bueno, por supuesto que nosotros queremos hacer un gobierno muy federal y todos aquellos que han tenido experiencias positivas, buenas, mostrando que podían cambiar, mover al país hacia adelante y no hacia atrás, van a ser parte de nuestro equipo. Patricia, están mostrando ustedes cada vez más tensiones en un momento en que el Frente Unión por la Patria muestra unidad. Pregunto si esto no puede ser un error hacia adentro de la conformación Juntos por el Cambio. Y segundo, hoy se habla de que posiblemente Massa elija polarizar con Rodríguez Larreta para que en una eventual segunda vuelta los votos de Milei vayan más hacia él que hacia el propio Larreta porque están más cercanos a usted, que quedaría fuera de competencia. ¿Cómo ve eso, que se le metan en esta interna? Bueno, a ver, sin duda que en unas PASO quien no compite, como es el Frente de Todos o la Unión por la Patria, que hacen manu militari, que son capaces de pasar de la generación diezmada al ensayo Massa, sin dar ninguna explicación a la sociedad, ¿no? Es decir, pasan de un proyecto a otro como si nada importara, como si diera todo lo mismo. La verdad es que es una falta de respeto total y absoluto para la gente, ¿no? Porque de pasar de Guado de Pedro y de Cristina a decir esta es la generación diezmada, la que sufrió que sus padres desaparecieran, a pasar a Massa, ahí evidentemente dicen me da lo mismo cualquier cosa. Entonces le da lo mismo, lo que no les da lo mismo es perder el poder. Y eso es lo único que están intentando. Por eso la discusión que hay Juntos por el Cambio es muy importante. ¿Cómo ganamos el poder y cómo lo conservamos? Y para conservar el poder no se puede, digamos, someterse a las reglas de juego de los que te quieren voltear. Y ahí está una gran diferencia en Juntos por el Cambio. Y Patricia Bullrich es una persona que no se va a dejar manejar, no se va a dejar amedrentar, no va a tener miedo a los intentos de extorsión que hacen todos los días. Y eso es lo que yo creo que se está discutiendo en Juntos por el Cambio. Entonces, no estamos teniendo tensiones. La tensión es, ¿qué quieren los argentinos? Un gobierno que se juegue por ellos, que sea capaz de tener el carácter y la fortaleza de cambiar las cosas que nos han arruinado la vida, o un gobierno que siempre esté ahí con un poco de miedo, que esté a medias, que no se anime a jugarse del todo y que en definitiva en 4 años nos volvamos a agarrar la cabeza y digamos, y perdimos el tiempo. Bueno, acá tienen una persona que les habla de frente, concreta, sin medias tintas. A mí soy como soy. Patricia, soy como soy. ¿Me votan o no me votan? Pero como soy. Está muy bien. Tomo eso que dice sobre el final, no hay medias tintas, no hay tibiezas, son elementos que usted ha llevado bastante adelante, que los ha impulsado, por lo menos discursivamente. Incluso hace poco ha dicho esto de, esto es el futuro de la Argentina, o sumisión o conflicto, tomar el toro por las astas sería de alguna otra manera. Muchos se preguntan, de hecho lo escuchaba hace poco, ¿cómo sería eso en la práctica? ¿Qué pasaría si hay que desalojar a los piqueteros de la 9 de julio o si hay que desalojarlos directamente desde adentro del Ministerio de Desarrollo Social, como pasó ayer que Beliboni directamente se quedó adentro de una oficina y dijo no me voy hasta que yo no quiera? Cuando tenga que salir a enfrentar eso, ¿se haría por la fuerza? ¿Se evalúa si podría haber quizás consecuencias demasiado graves, demasiado violentas? Mucha gente plantea, bueno, lo que dice Bullrich es impracticable, justamente por estos efectos groseros que podría tener. Esa es la pregunta, concretamente, si es impracticable o no. Concretamente, lo impracticable es vivir 4 años más como estamos viviendo. A ver, las cosas
en la Argentina las comentamos, no las solucionamos. Cuando yo fui ministra, lo que me tocó solucionar, lo solucioné. Avancé contra el narcotráfico y avancé con toda la fuerza y liberé Rosario, que hoy está de nuevo tomada. Entonces, a mí con esa, digamos, no lo digo por ustedes, sino porque lo escucho todos los días en los que quieren generar miedo, a mí con esa no me corren. Yo le pregunto a los argentinos, ¿quieren 4 años más de desorden, de destrucción, de tener déficit fiscal y perder ingresos todos los argentinos porque hay que tener planes sociales, porque tenemos que pagar subsidios, porque no podemos disponer, porque tenemos impuestos altos para todos los empresarios, o quieren un país ordenado? Bueno, ¿quieren un país ordenado? El orden significa que cuando quieran impedir que ordenemos el país, vamos a tener conflicto, yo les digo la verdad. ¿O usted cree que no lo vamos a tener? No conflicto es lo que nos viene pasando. Hace 15 años que la Argentina está tomada. ¿Quiere seguir con la Argentina tomada? Siga. Elija los que le dicen esto se puede solucionar de otra manera. Yo se lo digo claro. El conflicto no significa violencia. El conflicto significa que usted va a tomar un problema y lo va a solucionar. Muy bien. Y vas a ver que la solución de ese problema, cuando lo solucione, va a significar que usted de una vez por todas le va a poder decir a la gente, basta. Mendoza tuvo muertos generando un nuevo código procesal, claro en la provincia. No lo tuvo. Entonces, ¿por qué se cree que el orden significa no es lo mismo muerte? Una provincia como esta que Cava, ¿no? O que el país entero. Bueno, a ver, los jefes de gobierno que hoy están discutiendo, Lustó y Jorge Macri, los dos dijeron que iban a hacer las cosas distintas a como se están haciendo. Los mismos candidatos hoy de la Ciudad de Buenos Aires que son continuidad de mi contrincante en las PASO. Están diciendo que van a hacer las cosas de otra manera. Bueno, entonces, evidentemente hay un hartazgo social de seguir viviendo en el desorden, porque el desorden es perder días de clase. Sin duda. Fíjese, hoy salió Mendoza entre las provincias que tenía más días de clase del país. Es verdad. Entonces, cuando uno tiene orden, logra Patricia, cosas importantes para la gente. Ha sido muy clara, le agradecemos este rato que nos ha dedicado. De todos modos, cuando vuelva a andar por Mendoza, si viene un miércoles, ya sabe que a partir de las 10:15 estamos al aire. Estaría lindo charlar cara a cara. Por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Patricia, por atendernos. Que tenga buenas noches. Chao. Patricia Bullrich charlando con nosotros en el arranque de este 7º día que, atención, porque va por todos los precandidatos a presidente. Por todos. Por todos, sí. Y eso que son un montonazo. Son 27. Son 27. Para algunos. Los estamos buscando todos. Los estamos buscando, ya hemos logrado sacar 2. Bueno, tuvimos a Rodríguez Larreta la semana antepasada. Claro. Y tuvimos a Patricia Bullrich hoy. Vamos por los demás. Agustina, usted agarra 20, ¿sabe? Bueno, y perfecto. los otros 5 que quedan, ningún vamos por problema. el Encantada. Ya se viene Martín Aveiro, que va a estar charlando con nosotros. Es el primer precandidato a diputado nacional por el peronismo aquí en Mendoza. Y en un rato también Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno y también precandidato a diputado. Hacemos una breve pausa. Vamos. Y seguimos. Hay un montón en este 7º día que recién está arrancando. Quédate ahí. ¡Atención! Llegó el Musi Sale de Musimundo. Hasta el 10 de julio, aprovecha grandes descuentos y 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. ¿Conocés las vías de contacto de la ciudad de Mendoza? Podés llamar al 147, al 0800, chatear con el nuevo WhatsApp de la Muni o seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook o Twitter. Y toda la info en la web ciudaddemendoza.gov.ar. Acordate, para trámites, consultas o sugerencias, la Muni está a tu disposición las 24 horas todo el año. A la ciudad de Mendoza la hacemos juntos. ¿Cambió el clima y tus pulmones se cargaron de mucosidad?
Lo que necesitas es el nuevo Cedrimuc, el primer mucolítico con acetilcisteína de venta libre en Argentina. Su formulación efervescente rompe el moco espeso haciéndolo más fluido y facilitando su expulsión a través de un catarro productivo. Nuevo Cedrimuc, menos moco, más oxígeno. El azul del parque espera tu aliento. Este domingo hay partido. Independiente versus Chacarita. La lepra quiere seguir en la punta y va por más. Si sos hincha, hacete socio y conseguí tus entradas. Ingresá a cesir.accessfan.ar o escanea el código QR que aparece en pantalla. Si te adherís a débito automático, tenés un 10% de descuento. Este domingo, Copal Gargantini. La pasión por la lepra te pone azul. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con 2 tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. A todas nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molesto. Y muchas veces varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal, nosotros la tratamos con Evaquer-Gino. Una cápsula, una dosis un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento. Y así terminás con el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs, hay que hacerles caso. Evaquer-Gino, de Laboratorio ELEA. ¿Tus poros se ven así? ¿Hidratás tu piel pero no se cierran? ¿Y con los años notas que aumentan de tamaño? Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad, aparecen las arrugas y los poros se agrandan. Vagovit Prolifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno, recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros. Úsala y vas a notar la diferencia. No es un filtro, es tu piel que se ve mejor. Con Vagovit Facial Prolifting. La tos es un mecanismo del cuerpo para liberar la mucosidad de los bronquios. A veces el cuerpo necesita una ayuda para que la mucosidad despegue. Y si el problema es en los bronquios, nada mejor que Bronquisedan. El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad, facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas. Suavizando la garganta irritada. Ahora lo sabes, lo que pasa en los bronquios se pasa con Bronquisedan. El alivio profundo de la tos. Porque la cama no es solo para dormir. Volvé a despertar el fuego en vos. Boston Medical Group. Expertos en salud sexual masculina. A ver, Doc, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy, las nuevas toallitas húmedas Evagina. Tienen ácido hialurónico, ácido láctico, aloe vera y caléndula para usar en cualquier momento. Pero hay que vivir con esto encima. Aparte, hoy no vuelvo hasta la noche, así que me salvan mal. Nuevas toallitas húmedas Evagina. En todo el país, nosotros seguimos desandando el camino de los aspirantes al Congreso de la Nación. Hoy con nosotros Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, por supuesto, durante 12 años, hoy aspirante al Congreso, en primer término en la boleta del peronismo, de Unión por la Patria. ¿Cómo va, Martín? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá y gracias por la invitación. Gracias por volver. Había venido en la previa de las elecciones del 2021. 21, el día que... Estaba complicadito, muy complicado ese día. Ah, ¿estaba complicado? De renuncias masivas. Ah, fue el día de las renuncias masivas que le tocó venir, claro. En medio gabinete que se iba. Y que no se fue. Y claro, se fue un cuarto de gabinete. Después se fueron yendo hasta... Ah, pero bien, bien. Acá estuvimos. Más de bien. Es donde nadie quería venir. Es verdad, estuvo acá. No recordaba que había sido justo para ese momento. El mismo día. Qué etapa difícil para la Argentina esas elecciones de medio término. Sí, sí, muy complejo lo que dejó y lo que ocasionó, pero saliendo para adelante y la unidad del peronismo lo ha mostrado en este último tiempo la
las ganas de dar todo, de dar lo mejor para que la Argentina la pase un poquito mejor también, ¿no? Ahora es usted el que puede dar el salto a la política nacional, ya había estado como candidato allí, pero también es candidato a concejal en su departamento. Una pregunta que algunos se hacen es si no puede castigarlo en el voto el tunuyanino, o al menos molestarle el hecho de decir, bueno, me dijiste que ibas a ser concejal y ahora vas a ser diputado nacional si es que llegas. No, ¿Lo ha pensado? Sí, obviamente, y lo pensamos antes cuando apareció la posibilidad. Cuando se cerraron listas ya por el 13 o 14 de marzo, pensar lo que iba a suceder en junio era imposible, pero la gente está muy contenta en Tunuyán porque la verdad que de hecho siempre me ha pedido que dé un salto, que vaya para adelante y entendiendo esta situación. Obviamente que lo de ir de concejal fue una decisión netamente personal y esto de ser candidato a diputado nacional tiene que ver con una decisión y un pedido colectivo que se dio en la Unidad del Peronismo de Mendoza a partir de una elección no muy positiva que se dio en Las Pasos, claro, y entendiendo un nuevo proceso que, bueno, había que dejar de lado. Pero perdón, ¿se dio el pedido a partir de una elección no muy positiva? Si no le iba tan mal al peronismo, como sabemos que le fue, ¿usted cree que tal vez no lo buscaban a usted? Y quizás podría haber seguido a partir de la misma conducción otra alternativa y otra posibilidad, pero bueno, el resultado de Las Paso dio la posibilidad o generó la necesidad de que un intendente encabezara. Podía ser Emir Félix, podía ser Martín Aveiro, podía ser Roberto Riggi. Y a partir de esto generar el consenso permanente en todos los sectores del peronismo para trabajar unidos como ya lo estamos haciendo. Pero entonces en ningún momento estuvo en su cabeza decir, bueno, voy a ser candidato a concejal, pero tal vez con la chance de que eso me permita hacer otra cosa. Porque a mucha gente, le completo la pregunta con esto, mucha gente que decía, la importancia que tiene Martín Aveiro no condice con que vuelva a ser concejal de su comuna, por más importancia personal que tenga. Entonces ahí como que le cerraba, ¿no? En la teoría conspiranoica, si se quiere. Y aparte el que entiende un poquito esto sabe que era imposible planificar o pensar o programar una posible candidatura a diputado nacional y además con una participación poco activa de nuestra parte en las pasos provinciales. Digo, muchos de nosotros que habíamos tenido una elección, que con una gestión muy intensa, de la forma que lo hacemos nosotros, con una empatía y una cercanía con el pueblo mano a mano permanente, entendíamos que inclusive nuestra participación política está y es parte de otro proceso, ¿no? Que es de ayudar, colaborar, comprender, entender y acercar siempre la posibilidad de que la gente viva mejor, porque cuando sos intendente y sobre todo cuando te alejas del Gran Mendoza, de la gran urbe, la primera capa y estás muy cerca. La primera y permanentemente estás en la trinchera, en el buen sentido de la palabra, de acompañar el proceso y el desarrollo de cada familia, ¿no? En este caso de Tunuyán. Ahora, justamente los intendentes tienen mucha cercanía a la gente, tienen mucho arrastre, creo que fue demostrado en las elecciones PASO de abril y probablemente pueda ocurrir lo mismo en las generales de septiembre, hablo de las 7 intendencias que doblaron. Y ahí el peronismo dice, bueno, los intendentes no se la jugaron plenamente por las fórmulas del Frente Elegí para las PASO del 11 de junio a gobernador. Usted sabe que dentro del peronismo se dice eso, se dice esperábamos más de los intendentes, sobre todo de los más fuertes, y entre ellos está su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no se acompañó tanto como algunos dicen haber esperado? Es cierto que no hubo una participación muy activa como sí se hubo en los municipios, pero también es cierto que veníamos de un proceso ya de elecciones y la verdad que en esto, y coincido que Roberto es muy parecido a mí y demás, somos si tenemos una gran fortaleza tiene que ver con la gestión y una gran debilidad es la rosca política, digo. Con nosotros nos cuesta mucho esto de salir a hacer campaña, de salir a hacer política. Lo más fácil para nosotros es trabajar, gestionar, estar cerquita, transformar. Y 2 elecciones seguidas era muy complejo. Era un análisis que inclusive hacíamos previamente. No significa que no acompañamos. De hecho, yo en Tunuyán recibí a los 3 candidatos a intendente peronistas. De los 4 recibí a 3. Hicimos una reunión de trabajo. A gobernador, perdón. Recibí a Guillén, recibí a Guillermo Carmona, recibí a Omar Parisi con sus candidatos a vicegobernadores, pero planteamos también la necesidad de no ocupar un año entero en elecciones y estar... Está bien, usted nos dice, porque no somos buenos para la rosca. ¿Y algún candidato peronista vino, se sentó y le dijo, che Martín, tiramos una soga mayor, no esa foto que encima te la sacás con otros 2 de los 3 rivales que tengo? Es cierto no se sentó uno y le dijo, che, ayudarnos, nos conocemos hace muchos años. Y se hizo, fiscalizamos todas las escuelas, estuvimos trabajando, ayudamos a la gente que siempre le ha costado mucho llegar a las escuelas a votar.
pusimos nuestra movilidad, como lo hacemos siempre, como es natural del peronismo, de acercar a la gente a la escuela para que pueda ejercer su derecho a votar. Digo, lo estamos. Lo que sí es cierto que no hubieron actos, que no hubieron masivas concurrencias de poner en valor candidaturas provinciales, pero esto, habiendo un proceso interno tan grande, 4 listas, cambió, hay un proceso de unidad. El sábado pasado se juntaron los 18 candidatos a intendentes, candidatos a legisladores, todos los candidatos a gobernadores estuvieron presentes. No todos los intendentes. Mir Feli no fue porque tenía una gran inauguración, que de hecho la íbamos a pasar para ir para allá. Para ir ustedes también a San Rafael. Estuvo Germán, que es el presidente del bloque senador, estuvo Gómez. Mauricio Satt también, que son mano derecha, y Emir, que inclusive yo en principio empujaba para que fuera él candidato a diputado nacional, más allá de que por decisión personal también, que tiene que ver con su salud, es parte de todo esto y es fundamental en este armado e inclusive en un distrito tan importante como el cuarto, ¿no? Martín, tómese un segundo para tratar de responder como si en vez de cámaras estuviéramos en un asado peronista, en un asado de compañeros peronistas, y se preguntan, ¿qué nos pasó? ¿Por qué sacamos el 15% de los votos? Bueno, tampoco sacamos tan poco en relación a los demás. Digo, Alfredo Cornejo, habiendo sido gobernador, presidente de la Unión Cívica Radical, con una gran campaña publicitaria, gran campaña publicitaria, sacó el 24% o el 25%. Bueno, digo, en realidad el porcentaje de todos los candidatos no fue positivo, creo que para ninguno. Creo que acá el gran perdedor fue la política en general en todas las elecciones. Está bien, pero yo le pregunto por el peronismo y usted me habla primero de los otros. No, pero es que digo, perdimos todo, pierde la política, porque la gente está harta y cansada de las roscas, está cansada de los carteles, está cansado del discurso, está cansado de nosotros vernos en un medio de comunicación. La gente quiere que le solucionen problemas, quiere vivir mejor. La gente quiere ir por el lado de que le planteen la posibilidad de que su hijo tenga una educación adecuada, que pueda vestirse bien, que tenga zapatillas, que pueda hacer deporte, que tenga acceso a la cultura. Y sacamos 15 puntos, pero si vos haces en relación a los otros partidos y a elecciones anteriores, digo, vamos al 2021, donde Juntos por el Cambio, o Cambia Mendoza en Mendoza, también ganó la elección, y vas a ver que verdaderamente hubo muchísimo, inclusive muchísimo voto que no quiso ser parte de un partido político. Había y eso claramente tiene que ver, incluso en la asistencia, en la participación. Y eso tiene que ver 70%. con el cansancio de la política y la posibilidad de que no tiene la gente de verdad de salir adelante. Es duro, está muy duro. Está bien, pero... Y nosotros estamos todo el día en la calle. Pero Cambia Mendoza metió el 45% que metió en la última, en la del 20mente, por ejemplo. Sí, está bien. Un poquito más metió. Hay un fenómeno aparte que se llamó Petri. Pero digo, sí, pero al PJ le bajó particularmente, se lo llevó de Marqui, se lo erosionó tal vez la situación económica a nivel nacional, que hace que le peguen por eso. Y quizás ¿Qué se lo lleva? Y quizás el PJ no supo mostrar o hacer conocer lo que verdaderamente entiende o quiere como provincia. Digo, creo que a partir de esto, y también hay en el medio un proceso interno muy fuerte nacional que hacía o generaba la posibilidad de esa presencia activa de todos los sectores del peronismo. Los gremios, que son parte también de este gran movimiento peronista, tampoco tuvieron una participación activa, como no la tuvieron muchos de los intendentes. Digo, esta unidad nacional, este nuevo liderazgo y esta conducción que se construye a partir de la candidatura de Sergio Massa, creo que nos va a dar la oportunidad no solo de crecer para adentro, sino de fortalecer el lazo para que entre todos podamos generar una buena propuesta y hacerlas conocer, hacerla ver. Es muy difícil hacer que conozcan a los candidatos, digo. Si no, insisto, digo, no es que quiero hablar de los otros, sino a Alfredo no le haría falta poner tantos carteles habiendo sido ya gobernador, presidente de la UCR. Claro. Es muy difícil hacer llegar lo que verdaderamente queremos, soñamos y deseamos a cada familia. En este caso de Mendoza, de Tunuyán. Y en ese sentido, al peronismo sacó 15 puntos, sí, pero a todos nos fue mal, a la política en general, porque la gente está totalmente descreída de nosotros y con razón. Porque tampoco le podemos decir... No, estamos en otra realidad o en otro mundo. Me quedo en los números y voy a la mesa. Vamos. ¿Qué pasó en Tunuyán para haber sacado en 2019 el 73% de los votos? Me acuerdo porque yo estuve ahí esa tarde y realmente me pareció increíble, 73% de los votos en estas PASO. Y te viniste rápido. Hubo un crimen esa tarde, fue lo que pasó. No, te fuiste a San Martín, no me acuerdo. No, le puedo mostrar la grabación del crimen que cubrí. No, está bien, en Carrodilla. Es para pelearte un ratito. No, me encanta, pero es verdad. Fue el 1 de septiembre del 2019. Tal cual. Y un hombre fue asesinado, esto nada que ver, pero fue así, un hombre fue asesinado en Carrodilla. Le quiero recordar, perdón, y voy a otro lado. Me sorprendí mucho ese 73%, ahora usted sacó 50 a 35. ¿Qué pasó?
hay otro contexto, obviamente, y cuesta mucho, y además estamos trabajando, ellos fueron 3 candidatos, nosotros simplemente 1, en ese momento era 1, se había polarizado, es otro contexto, no éramos gobierno nacional, costaba mucho, por más que nos guste o no nos guste, pesa lo difícil que está la calle, lo difícil que está la situación económica, pero tranquilamente, no solamente estoy no confiado porque nunca subestimo, ni voy a subestimar a nadie en mi vida, ni siquiera no solo en el ámbito político, sino en cualquier ámbito de la vida, pero estoy confiado, además que la gente confía plenamente en nosotros y que va a ir adelante, porque si vos medís la gestión, mide 84% de imagen positiva y todo ese 84% está de acuerdo con la gestión municipal. También es cierto que habían muchos candidatos, que había mucha gente caminando. Cambia Mendoza tenía 24 concejales caminando la calle, con un aparato provincial bastante importante, comunicación y fuerte, y que por allegados, más allá de que por convicciones, siempre lógicamente lleva votos. Igual lo importante en esto es seguir trabajando. Desde ese mismo día no paramos de trabajar y estoy seguro no solo que Tunuyán va a seguir siendo gobierno este gran proyecto que llevamos adelante, sino además que inclusive vamos a mejorar y vamos a seguir trabajando para llevar adelante una gran transformación como la que venimos haciendo. Con una mano en el corazón, Martín, ¿respiraron cuando se enteraron que el candidato a nivel nacional era Sergio Massa y no Guado de Pedro? Yo estaba muy contento, obviamente, que me siento mucho más cómodo con Sergio Massa que con Guado de Pedro. Sí. Y la verdad que y a lo mejor eso también lo hizo convencerse de su candidatura. Sí, es parte de un proceso también de la unidad. Digo, es muy difícil acompañar y eso también pasó en las pasos provinciales en una incertidumbre muy grande que había a la hora de formalizar las candidaturas y los listados de a nivel nacional. Digo, más allá de esto, de ser parte de un proyecto colectivo en esta decisión de acompañar y ser el primer diputado nacional, lo importante era ver cómo realmente se rearmaba y volvía a tomar un nuevo posicionamiento, un nuevo líder y un nuevo conductor que necesitaba un partido, en este caso Sergio Massa, peronismo. Y sí, coincido y lo acepto y obviamente es mucho mejor para nosotros que Sergio sea el candidato a presidente porque además creemos y entendemos que puede enamorar de una u otra manera a mucha más gente que se haga parte de este proyecto. Y en ese contexto, ¿ustedes piensan o qué expectativas tienen en relación a la posibilidad de meter cuántos diputados en las próximas elecciones? Y sería la verdad que no he visto encuestas en los últimos días, no tengo un dato específico de Mendoza, pero obviamente entendemos que tenemos la esperanza de que 2 diputados nacionales por Mendoza entren. Y tengo mucha fe, de verdad que le tengo mucha fe a Sergio. Recién escuchaba atentamente y con mucho respeto a la candidata a presidente. Y vengo escuchando lo mismo hace 3 o 4 días. De verdad que candidatos de Ciudad de Buenos Aires y candidatos a presidente hablan todos los días de códigos de convivencia, hablan de la importancia de la firmeza a la hora de tomar decisiones. Pero ninguno está hablando verdaderamente de la necesidad de cambiar y transformar la realidad de la Argentina. Y en esto, mientras ellos hablan de código de convivencia, he visto que han venido inclusive a Mendoza a ver mucho de eso. Y en buena hora, porque lo que se hace bien hay que copiarlo. ¿Y eso está bien en Mendoza? ¿Valora usted los códigos de convivencia de sí, Cornejo? Por supuesto que sí, de Ulpiano, que es el intendente de la capital. Claro, en realidad el código de convivencia es de la municipalidad de la capital. Pero mientras esto sucede y discutimos los códigos de convivencia, los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Sergio Massa está pagando cuotas del tremendo endeudamiento que hizo y que generó muchísimos problemas. Después hay que sumarle malas decisiones, conflictos, políticas públicas que no funcionaron también en el gobierno actual, del cual soy parte y me siento parte. Y la pandemia, la guerra, podemos poner mil excusas. La única realidad es la verdad, la Argentina no la pasa mal y en este momento el que sí ha tomado una conducción, un liderazgo y además se ha hecho cargo verdaderamente en un momento muy difícil de la Argentina, habiendo estado muy cómodo en el Congreso de la Nación como presidente de la Cámara de Diputados, es la única persona que entendemos y creemos y que además cuando lo hablas con empresarios, con personas que nada tienen que ver con la política, ven en Sergio Massa algo predecible, ven en Sergio Massa la posibilidad de estabilizar una situación que tiene que ver no solo con liderar un proyecto económico, sino además con conducir, con ser el dueño de sus propias decisiones. ¿No se ninguneó al kirchnerismo cuando voló por los aires la fórmula de Guado? No, el kirchnerismo es parte de esto, como lo ha sido en cualquier coalición,
y de hecho lo acaban de nombrar, que lo acabo de ver recién mientras estaba acá, Jefe de campaña. que Guado de Pedro va a ser el jefe de campaña. Sí, bueno, pero de presidente a jefe de campaña. Si vos ves las listas de Buenos Aires... No, yo no creo que sea así, y menos en el formato y en el gran poder político que tiene el kirchnerismo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Martín, el hecho de que los hayan buscado a ustedes los intendentes, la conducción del peronismo mendocino, digo, porque primero se ofrecieron también a Emir Félix y a usted, ¿muestra que con el kirchnerismo no le alcanza el peronismo para poder hacerse fuerte en Mendoza? Ni acá ni en ningún lado, digo, el peronismo necesita nutrir y hacer valioso y retomar ese gran liderazgo que tiene que tener, y esa forma de liderar es involucrando a todos. Necesitamos verdaderamente de todos los que de una forma u otra son parte del peronismo. Y esto en todos los sentidos. El peronismo no solamente es el PJ, no son solo los intendentes, no es la cámpora, no es la línea de masa, o no es, digo, otro sector particular que tenga, o de Carmona o de Guillén, de los movimientos sociales. El peronismo tiene que involucrar a instituciones sociales, no gubernamentales, a cámaras. Pero digo, porque cuando ustedes no estuvieron, esta misma autocrítica que hacen ustedes, cuando ustedes no estuvieron, sacaron un 15%. Sí, pero no creo que los intendentes sean los dueños de ese 5 o 7% que te falta. Digo. No le pone un número a los intendentes. El problema está en la situación que estamos viviendo en la Argentina, el problema está en el enojo y en la empatía que no ve la gente de la política hacia ellos. Y este es el gran desafío nuestro como intendente. También estamos acá por esto, ¿no? Justamente por si hay algo por lo cual no nos caracterizamos, es por la política, es por la fortaleza o la rosca, o por plantear que vamos a tomar grandes decisiones y no hablar de cómo trabajar. Digo, nosotros, en este caso los intendentes o quienes estamos hoy liderando, somos parte de un gran proyecto de gestión y lo demostramos día a día en nuestros departamentos. Martín, ahora, yendo a eso, usted hablaba recién del cansancio de la gente y del rechazo. Hace 4 años, ustedes también estaban logrando una unidad. Y empezó diciembre y ya empezaron a pelearse. Y termina el gobierno peleado y vuelven a juntarse. Acá en Mendoza acababan de lograr la fórmula de unidad y ya había tweets cruzados reclamando. ¿Hasta cuándo creen que la gente va a entender que esta unidad es verdadera? ¿Y sabes cuántos leen el Twitter de un político en particular? Los mismos de la política, digo. De verdad que... Ese es un buen enfoque también. Claro, digo, de verdad que creo que... El tema es lo nacional también. Lo que hay que entender es por dónde vamos y dónde estamos parados. Cuando uno cierra una lista o cuando se conforma, digo, los Twitter que salieron fue a 2 días de conformar la lista, digo, sí. Después del sábado no había ningún Twitter que entienda o que genere ruptura en ese proceso de unidad. Digo, cuando hay un cierre siempre obviamente nadie queda conforme. Claro. Una gran parte, es imposible que todos se sientan dentro de una estructura y protagonistas principales, porque protagonistas somos todos. Digo, ¿quién termina siendo el principal? Es seguramente los que ocupen los primeros lugares. Pero sí es cierto que era una necesidad para el peronismo el orden nacional. Y ese orden lo ha dado la candidatura de Sergio Massa. Pero ese orden... Está bien, pero hace 4 años la dio Alberto Fernández. Bueno, igual en la cancha no acompañó ningún proceso de los que se dieron en el medio para que esa conducción, ese liderazgo se pudiera transformar y plasmar en la vida cotidiana de la gente. Porque bueno, pero uno podría decir que en la mala se podrían unir y en la mala se desunieron. El liderazgo y la conducción... Se combatieron. El liderazgo y la conducción no se hace a partir de cuántas peleas podamos tener los políticos. El liderazgo y la conducción se hace a partir de que si la gente se siente bien o no, si está cómoda con tu gestión. Digo, si a la economía argentina le hubiese ido bien, si hubiésemos podido salir adelante a partir del endeudamiento, si la pandemia no hubiese afectado mental y estructural y económicamente a cada una de las familias argentinas, yo no sé cuánto estaríamos pendientes de una pelea política o no. Digo, pelea hay todos los días, en cada rincón de la Argentina. El problema es que tenemos que dejar de lado y dejar de ver dónde está la pelea política y ver si nos ponemos a trabajar. Insisto, escuché a una candidata a presidente recién y me preocupa que la discusión sea con el otro candidato Juntos por el Cambio por la 9 de julio. La Argentina es mucho más que un piquete en la 9 de julio. Ahora, bueno, Martín, hubo recién piquetes decía... en todo el país. Claro. Sí, está bien. Perdón, Tunuyán no. Recién decía... Bueno, pero en Mendoza sí, claro. en la Ruta 7 sí. Pasa la 40 por Tunuyán nada más. Pero recién decías que la gente estaba harta de toda la clase política y pensaba en cómo se milita en estas próximas campañas, donde va a estar liderando una lista,
para golpearle la puerta a la gente y decirle, bueno, yo quiero ser el próximo diputado nacional, cuando tenés una inflación que las golpea, cuando tenés un jubilado que con la mínima no llega a ningún lado, digo, cuando tenés una desocupación también muy fuerte, una pobreza creciente. ¿Cómo se encara una campaña? ¿Con qué cara vas y le decís, yo necesito que vos confíes en mí? Con la misma cara que voy a trabajar todos los días al municipio de Tunuyán y le dedico 16, 17 horas. Claro, pero y dando la verdad, no, y está bien, y es cierto que la situación es durísima y la inflación es tremenda, pero también es cierto que van a elegir legisladores. Y sí es cierto que tengo que brindarme y además mostrarle la capacidad de gestión que podemos dar. Digo, en Martín Aveiro van a encontrar un gran gestor para los mendocinos, no solamente para Tunuyán y el Valle de Uco, para todos los mendocinos. Un gestor que no solamente va a tener actividad en un Congreso de la Nación, donde va a tener que pelear por los intereses de Mendoza, no por los intereses de un partido, del kirchnerismo, de la Cámpora, de Martín Aveiro o del radicalismo. Digo, voy a ir a pelear por los intereses, pero también voy a ser un gran gestor como lo he sido y lo sigo siendo, no solamente por el bien de Tunuyán. Digo, un gestor que tenga que ver con la vivienda, con la obra pública, con la industrialización, con el sistema para combatir heladas, para combatir el granizo, digo, con todo lo que haga falta como lo hacemos todos los días. Digo, el municipio de Tunuyán no es un municipio de barrido, alumbrado y limpieza, es un municipio que tiene la primera escuela de idioma del país gratuita con 1.200 alumnos del país, es una escuela que hizo centro de monitoreo inteligente más importante del interior del país para abordar y ayudar con la seguridad. Es un municipio que en menos de un año ha entregado más de 200 millones al sistema productivo, con un plan ganadero, hay mucho para hacer. Claro, dentro de esos intereses que usted dice va a representar en el Congreso a Mendoza, ¿qué piensa en relación a este discurso del gobierno de la provincia que habla siempre de la discriminación que sufre la provincia en relación a la nación? ¿Lo considera así y en todo caso lo llevaría al Congreso como un tema? Primero que no lo considero porque el sistema de coparticipación es el mismo de cuando estaba Macri a cuando está Alberto Fernández. Quizá lo discrecional, claro, ellos hablan de los, quizá lo discrecional, que es el 1% de la coparticipación nacional, es el 1% lo que se otorga en todo el país. Y si uno compara el índice de obra pública, que lo conozco además porque trabajo muchísimo en el Ministerio de Obra Pública y en relación a los otros municipios, créanme que es 10 veces superior a lo que se hizo en la gestión de Macri. Y además les voy a dar un concepto más. Cuando nosotros éramos intendentes y el gobierno de Macri, o sea, a través de Frigerio, que en ese caso Obra Pública estaba dentro del Ministerio del Interior, claro, eso era el mejor ejemplo de cuánta importancia tenía la obra pública, que ni siquiera tenía un ministro propio, estaba todo metido dentro del Ministerio. Los municipios peronistas no tenían acceso a la obra pública por orden directa de Juntos por el Cambio a partir de una negociación y un ida y vuelta que tenía de una coalición entre el PRO y la Unión Cívica Radical. De hecho, en una votación de presupuestos, con una fuerte presencia fuera del Congreso, con mucho disturbio y demás, los intendentes a través de sus legisladores trabajamos para dar quórum, para que votaran el presupuesto y que por favor dentro de la negociación, como se hace siempre en el Congreso, bajaran obra pública a los municipios. Bueno, pero usted cuando dice... a los 2 días, sí, a los 2 días cero. Hoy, si vos vas a Lenosa, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la obra más financiada del país en Mendoza, o sea, a través del gobierno nacional, son las obras de cloaca en Malargüe, gobierno radical. Podés ver la obra de agua y cloaca que se hizo, que se inauguró en parte de Guaymallén, que atiende a todo el centro del gran urbano. Digo, podés ver en vivienda el financiamiento que hay, podés ver en obra pública, en el Ministerio de Obra Pública, todo el financiamiento que hay en todos los municipios de la provincia de Mendoza, sin importar. Es cierto que quizás lo discrecional no llega o no es todo para el gobierno central. Ahora, si la ves distribuida en los 18 departamentos, y les puedo acercar inclusive los gráficos porque tengo todos los índices de la obra pública, y además empujo de ello. Hace poco estuve trabajando por la licitación de 4 escuelas, que una es en Tunuyán, que es la escuela Julia Silva de Cejas, otra es una escuela técnica, otra con fondos nacionales, otra es una escuela técnica en Godoy Cruz, una en Luján y una en Maipú, digo. Y todos los días sí. Ahora, queja hay, queja viene, queja va. Digo, lo que necesita la Argentina y lo que necesitan los mendocinos es que en vez de quejarnos, vamos a Buenos Aires, planteemos, llevemos proyectos, trabajemos en gestión y entre todos poder abordar para que la gente viva mejor. Porque la verdad que yo me puedo quejar y le saco un rédito político. Ahora la familia va a seguir viviendo igual. 2 proyectos. 2 proyectos. Para el Congreso. Porque la verdad, hago la aclaración. Ustedes renuevan 2 bancas. Sí. La de Marisa Uceda y la de Eber Pérez Plaza. Sí. Tunuyanino también. Sí. A quien no le hemos conocido demasiados proyectos. Si llega al Congreso, 2 proyectos para Mendoza. Hay uno muy particular
que tiene que ver con los empleados rurales. Hay una situación que se da en todo el territorio provincial que está relacionado pura y exclusivamente con quienes son encargados de finca. Son personas que viven a través en una casa de propietarios y que cuando llega el momento de su jubilación, sin quizás haber tenido la posibilidad o los fondos o el ahorro necesario para poder abordar una situación particular de haber comprado una casa, además, cuando llega la jubilación, esa persona queda prácticamente en la calle. Porque no tiene una jubilación, no alcanza para que esa persona pueda alquilar o pueda vivir. Si no ha tenido la suerte de poder tener por herencia un lugar. ¿Con cuánto se jubila más o menos una de esas personas? Un obrero rural o un encargado de finca debe estar cobrando no más de 80.000 pesos. Es prácticamente imposible. Y tiene que ver con todo, ¿no? Con el momento que atraviesa el país. Digo, incluso un gran desafío, un proyecto, obviamente que habría que reglamentarlo y hacer una instrucción, pero quizás que aquellos propietarios que tengan encargados de finca, que en cualquier ámbito, ya sea hortaliza, fruta, desarrollo forestal, que tengan más de 10 o 15 hectáreas, que tranquilamente, que después de un proceso de cada uno de esos obreros, creo que debería aportarle un lote con servicio, simplemente un lote con servicio de no menos de 250 metros cuadrados. El patrón le tiene que aportar un lote con servicios a ese empleado para el momento de la jubilación. Que se lo puede dar 10 años antes, 5 años antes, pero un lote de 250 metros con servicio. Que tenga derecho a luz y agua, en algún lugar del mismo departamento donde es encargado. No hay forma, todos los días nos encontramos con encargados de finca que a los 60 años no tienen dónde vivir y tampoco tienen cómo pagar un alquiler. Claro. Y tiene que ver con un reconocimiento. Y no solamente seguramente pasa en Mendoza, esto debe suceder en todos los rincones del país. Y lo otro, si es trabajar con un gran proyecto, está temblando, ¿no? Sí, pero poquito, estamos acostumbrados. Y lo otro seguramente es un poco más fuerte también. Y lo otro es trabajar fuertemente en una gran ley de desarrollo y aporte permanente a la discapacidad. El gran desafío de la discapacidad no solo es acompañarla, sino incluirla, es ver cómo la hacemos parte real de la sociedad. No alcanza con títulos, con programas o con publicidad. De verdad que tenemos que hacer que un chico con discapacidad se pueda incluir fuertemente en cualquier ámbito de la sociedad y sobre todo en lo laboral, porque también nos pasa lo mismo. Cuando un chico tiene una discapacidad y tiene una pensión y demás, se puede sostener siempre y cuando hay una familia que lo pueda contener. Cuando el papá y la mamá no están de una persona con discapacidad, las cosas se complican y mucho. Martín, le queremos agradecer por haber venido. Un placer. Estuvo movido y todo. Buenas noches. Ustedes dijeron que fuera dinámico, ¿no? Sí, está movido el piso, le digo. De hecho, se nos ha movido el piso. Sigue temblando, ¿no? Estamos chequeando con el Impress de cuánto ha sido. Muy interesante tenerlo como siempre. Probablemente lo tengamos de acá a lo que pueda continuar de esta campaña. Va a ser un placer. Muchas gracias. Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, precandidato a diputado nacional. Hacemos una pausa nosotros, ya te vamos a contar de cuánto es la medición, la escala de la magnitud, bien digo, de este temblor, que ya pasó, ¿no es cierto? Sí, ya pasó. Ya no lo tenemos. Hacemos una breve pausa y ya venimos, no te muevas. ¡Atención! Llegó el Musi Sale de Musimundo. Hasta el 10 de julio, aprovecha grandes descuentos y 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores para los más chiquitos de Tafirol. Tafirolito, el alivio confiable del analgésico número 1. Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos. Llegó la alegría de grandes y chicos a Palmares, el fantástico Circo Atlas, con los mejores payasos, los motociclistas suicidas en el Globo de la Muerte. Circo Atlas en el Hiper Chango Más, Palmares, imperdible. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex, volví a moverte.
No, chicas, estoy con picazón, ardor, estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Y probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomas con agua. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como nueva. Es Lomecan. Nuevo Lomecan Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula, una toma, un día. 60 años de un clásico, 60 años de debates, de actualidad, pero sobre todo humor, polémica en el bar, con la conducción de Marcela Tiner, de lunes a viernes a las 23:15 por el 7. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta Patalgina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Patalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. ¡Atención! Llegó el Musi Sale de Musimundo. Hasta el 10 de julio, aprovecha grandes descuentos y 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Music Mix presenta. Chicos, papis, El Encanto, una familia de ensueños en el teatro. La peli que más te gusta ahora la podés ver con todos sus personajes en vivo en el Auditorio Ángel Bustelo. 16 de julio, 15:30 horas. Maribel, Isabel, Pepa y toda la compañía en vivo. Anticipadas www.tuentrada.com y en Maximall. A todos nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molesto. Y muchas veces varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal, nosotros la tratamos con Evaquer-Gino. Una cápsula, una dosis un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento. Y así terminás con el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs, hay que hacerles caso. Evaquer-Gino, de Laboratorio ELEA. Control, alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina 4 potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, butetamato, fenilefrina, cafeína. Next. Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Porque la cama no es solo para dormir. Volvé a despertar el fuego en vos. Boston Medical Group. Expertos en salud sexual masculina. ...13 minutos en todo el país, se acaba de mover muy lindo sí, Mendoza. 4-8 nos decía la producción, están tratando de entrar a la página del Impres, que estaría como colapsada, nos dicen, de tanta demanda que hay, así que no tenemos el dato porque, insistimos, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no está ofreciendo la cifra. La recuperamos a Rosana Villegas, que se había ido como 2 cuadras. No. Fui a chequear si mi madre estaba bien. Ah, muy bien. No. 2306, el momento clave en el que ocurrió este temblor que se nos sacudió todo el... Y duró hasta las 23:15 más o menos. No sé, para mí fue eterno. Fue eterno y soportarlo al aire fueron como importante. dos remesones importantes, ¿no? O al menos fue eso lo que yo sentí. Está con nosotros Víctor Ibáñez, que ya estaba aquí, por supuesto, en el momento del temblor. Víctor, bienvenido. Por supuesto, hay que presentarlo primero como ministro de Gobierno, pero además precandidato a diputado nacional. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Ni se inmutó él con el temblor. No lo pude mirar. ¿Cómo lo vivió? No. Tranquilo. Estaba en un sillón ahí bastante cómodo, aparte. Sí. Lo vi a Beiro, que estaba un poco ahí. ¿A Beiro quería salir? Dice usted. Ahí me parece. Justo él justo dijo que van a meter a 2 diputados, o sea, sería él y Amalia Granata, ¿no? Claro. Lo que lo dejaría sin lugar en el Congreso, a lo mejor. Bueno, yo, más allá de lo que pueda decir Martín, creo que el Frente Cambia Mendoza ha demostrado en las últimas elecciones, donde han ingresado 3 diputados nacionales, donde se ha gestionado desde el gobierno de Alfredo Cornejo y la continuidad de Rodolfo Suárez,
ha demostrado algo que creo que nos pone de cara a una posibilidad, que es que el ingreso sea de 3 diputados por parte de Cambia Mendoza. Porque me parece que hay una particularidad en esto, ¿no? Tanto el gobierno de Alfredo Cornejo como el gobierno de Rodolfo Suárez es un gobierno de un equipo de gente que ha dado, digamos, que ha solucionado problemas para la provincia de Mendoza, que sabe cómo hacerlo, que más allá de decir si se tienen más, menos proyectos a futuro, hemos demostrado que nosotros hacemos esto. Es decir, nosotros hemos enfrentado a la nación en el momento que lo teníamos que hacer, en la pandemia, no hemos recurrido a la justicia para eso, hemos interpretado las normas, hemos tenido la fortaleza de tener una provincia distinta al resto del país, hemos hecho todos los planteos ante los ámbitos naturales para defender a la provincia de Mendoza, tanto recientemente con el tema de los mapuches, que ya había sido en el mes de febrero en los ámbitos administrativos, en lo que consideramos una discriminación a la provincia de Mendoza, defendimos Portezuelo del Viento de manera de conservar y proteger el dinero de Portezuelo del Viento y todo esto. La pandemia. La pandemia fue otro punto en el cual usted combatió, entre comillas, también bastante contra las disposiciones de Fernández. De hecho, si uno hace memoria, Ciudad de Buenos Aires tuvo que ir a la Corte de la Nación para poder dar clase. Nosotros tuvimos clases desde el primer día, los 180 días de clase, o sea, creo que acá lo que me parece que es importante es que lo que ha demostrado el equipo de Cambia Mendoza, tanto el gobierno de Alfredo como el gobierno de Rodolfo Suárez, es que sabemos cómo hacerlo y lo hacemos en los ámbitos que hay que hacerlo. Y tenemos los resultados que tenemos que tener. Con lo cual confiamos en el electorado, no subestimamos nunca al electorado. Hemos llevado adelante procesos de reforma como la boleta única, hemos transparentado el sistema electoral, cosas que son reales, digamos, ¿no? Voy a un punto muy justo de su área, casi de su expertise. De hecho, tengo que borrar la palabra casi, de su expertise, que es el intento de modificar la Constitución, algo con lo cual este gobierno aterrizó justamente en el barrio cívico y se va a ir, van a terminar estos 4 años sin haberlo logrado. No pudo reformar la Constitución. ¿Cuánto hay de error de ustedes? ¿Cuánto hay de falta de diálogo? Hay referentes peronistas que cuando uno les endilga esto dicen, bueno, el ministro político de Suárez es Ibáñez. Yo no he hablado con él ni 2 veces, ni 3 veces, nos dicen desde el peronismo. ¿Hay un mea culpa de que no haya salido la reforma? ¿Es solo culpa del peronismo? ¿Qué pasó en el medio? Hay varias cosas, ¿no? Creo que en primer lugar mienten quienes dicen que no han hablado con el ministro de Gobierno. De hecho, hubo reuniones puntualmente en el tema de la reforma de la Constitución, como podemos hablar de otros tantos temas, ¿no? Donde el gobernador de la provincia convocó a la oposición para hablar del proyecto de la reforma. Lo que hay en realidad es algo mucho más simple, muchísimo más simple. La reforma de la Constitución requiere de una mayoría especial, requiere 2/3 de votos en las cámaras. Y si uno hace memoria de esto, la decisión de la oposición de no avanzar en una reforma como esta se tomó fuera de la legislatura. Ni siquiera se tomó en el ámbito natural en el cual esos legisladores han sido electos, digamos, y se ha puesto el voto popular. ¿No deberían haber avanzado igual? De hecho, en algún momento se dijo, entiendo que, o recuerdo que en algún momento Suárez dijo se habló de eso. Que iban a avanzar igual y que en todo caso se hicieran cargo de decir que no. Claro, de votar en negativo. En realidad se avanzó en las comisiones. Pero lo otro que es interesante preguntarse es esto, es por qué, independientemente de lo que se pueda decir de una forma casi sofista, ¿no? Es por qué en realidad la oposición se negó a discutir el equilibrio fiscal. ¿Podemos dejarlo un segundito ahí? Porque me interesa que lo retomemos. Pero está Daniel Burguesa del otro lado, la producción lo ha contactado. Estaba Daniel Burguesa, porque ya escucho el tono de que se ha ido. Se fue, ¿verdad? Lo perdimos para hacer un relevamiento del temblor. Perdón, nos decía, esta formulación hasta sofista. Claro, porque en realidad yo lo que le pregunto a la oposición es, ¿por qué no quiere el equilibrio fiscal? ¿Por qué no quiere un debate sobre autonomía municipal? ¿Por qué no quiere mejorar la representación legislativa? ¿Quién dice que la oposición no quiere equilibrio fiscal? En el momento que deciden no debatirlo. Un proyecto que deciden no debatir en el ámbito legislativo, que es el ámbito natural, donde no solamente pueden debatirlo. Decir, yo estoy a favor del equilibrio fiscal, no necesito que haya una constitución que me lo imponga. El argumento... Bueno, perfecto, es un muy buen debate para dar en la legislatura, pero hay que darlo en ese ámbito. El argumento de ellos es que no era el momento político para tratar una reforma de la Constitución. El argumento de la oposición a lo largo del gobierno ha sido que nunca es un buen momento para algo, ¿cierto? Nunca ha sido un buen momento para algo.
Por eso vuelvo sobre esto, ¿no? El tema de la Constitución, creo que lo que hay es la imposibilidad que han generado para que la ciudadanía de Mendoza decida qué quiere hacer con la Constitución. Ministro, ni siquiera han dado el paso para que la ciudadanía pueda votar por el sí o por el no a esto, ¿no? Y esto es falta también de aspectos democráticos que son importantes. El debate es democrático. Otros le reclaman que si hubieran avanzado en varios de esos puntos por enmienda, o sea, intentando reformar de a uno por vez y de circunscribir uno de los artículos por vez, circunscribiendo el debate a ese tema, hubieran sacado muchos más cambios. No, esto se viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, no lo sostienen ahora la oposición. Esto es un debate que se viene dando casi, diría desde la vuelta a la democracia, a partir del año 87, la teoría 85-86, de que se puede reformar de algún artículo. Pero bueno, de hecho se reformó un artículo cuando se reformó la prohibición de la reelección de los intendentes. Claro, se han reformado algunos artículos. Claro. Ahora, cuando uno quiere dar una reforma parcial, integral, institucional y seria, importante a la Constitución, que es de 1916, no se puede avanzar de un artículo, porque esto requiere lo que se denomina ingeniería constitucional. Es muy importante. Si uno toma una institución determinada y la coloca en la Constitución, tiene que estar equilibrado con otro cambio, y no se puede dejar, en un plan que pueden ir entrando artículos. Podríamos hablar mucho de esto, pero lo cierto es que las constituciones emparchadas, no generan ningún efecto positivo. Cuando usted desde hace una semana que sabe que es precandidato, se va a dormir e imagina, no sé si sueña, como nos pasa a muchos, se imagina ese futuro en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué debate imagina? ¿Discutiendo contra quiénes y sobre qué? Porque encima va a ser una Cámara cargadita, ¿no? Guado de Pedro, Máximo Kirchner... Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz. ¿Contra quiénes se imagina discutiendo y qué tema puntualmente le gustaría ahí poner en el ring? Me imagino discutiendo juntamente contra un kirchnerismo que se va ahí a la Cámara. Estas cámaras han nombrado a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro, a Tolosa. O sea, discutiendo con eso, discutiendo con el kirchnerismo que ha llevado el país a donde lo ha llevado. Discutiendo con esa oposición cuando seamos gobierno, Juntos por el Cambio sea gobierno nacional, para poder sentarse en la Cámara, no solamente discutir, sino llevar adelante procesos o planteos que en la provincia de Mendoza han sido exitosos y que se pueden traspolar a la Nación. Por ejemplo, la boleta única, que no se animaron a discutirla en todo este gobierno nacional. Y creo que es un buen momento institucional para este país de sentarse frente a Máximo Kirchner, si es diputado nacional, a discutir con él cara a cara. ¿Se puede poner en todas las provincias desde el Congreso o eso lo define cada justicia electoral provincial? Cada provincia lo establece, pero a nivel nacional sí se puede establecer. Nosotros vamos a ver ahora algo interesante. Vamos a votar con dos boletas. Vamos a votar con boleta partidaria. Y yo, la verdad, es que creo que es un buen momento para el electorado, para que recuerde lo que pasó el 11 de junio, ¿sí? Y la elección desdoblada de algunos de los municipios, 7 municipios, y la cantidad de boletas que nos vamos a encontrar, el cuarto oscuro que nos vamos a encontrar. Yo quería preguntarle, Julián decía recién que en qué discusión se ve. ¿Se ve en el Congreso? Sí. Digo, porque una de las grandes discusiones que también o especulaciones que se hacen a nivel electoral en la provincia es que tal vez la figura de Javier Milei tenga su peso en las próximas elecciones y posiblemente esa lista logre llevar a un diputado al menos al Congreso. Si eso ocurriera, supongamos, si ellos llevaran uno y si el peronismo lograra renovar sus 2 bancas, al radicalismo le quedarían solamente 2 y usted ocupa el tercer lugar de esa lista. ¿Se ve entonces en esa discusión? Y por otro lado, ¿qué peso cree que puede llegar a tener Javier Milei en las próximas elecciones? Sí, ¿qué peso puede tener Javier Milei en las próximas elecciones? Lleva una lista de diputados o candidatos a diputados nacionales que, a diferencia de la que lleva el Frente Cambia Mendoza, de que lleva una lista de candidatos que han gobernado, que hemos solucionado los problemas, que hemos estado de cara a la ciudadanía, que hemos atravesado los 4 años de Alfredo y los 4 años de Rodolfo, frente a una lista que no tiene o no presenta candidatos con esa expertise. No sé Milei realmente cuál puede ser el porcentaje que pueda tener en las elecciones, que por lo que entiendo viene bajando. Y tampoco sé si realmente el justicialismo va a renovar sus 2 bancas, porque esto también es una especulación, ¿no? Lo escuchaba recién a Martín Aveiro decir, bueno, ahora con Massa esto significa que vamos a mejorar. Bueno, habrá que verlo, porque la verdad es que acá, no hay que subestimar al votante. El votante, independientemente de lo que hacia adentro a veces se puede mirar,
como decir, bueno, esto nos ordena, esto nos va a hacer subir. El votante lo que va a votar es a quien le soluciona el problema y en quien cree que puede cambiar la Argentina. Pero en ese caso, la Argentina no la puede cambiar el ministro de Economía, ¿sí?, de candidato a presidente con este nivel de inflación y con esta Argentina macroeconómica que tenemos, que es un desastre. Pero acordemos que la próxima elección se va a elegir desde arriba hacia abajo, digamos, el arrastre va a ser de las figuras presidenciales hacia ustedes como diputados nacionales, como candidatos a diputados nacionales. Sí, no lo niego, pero por eso digo, pero, digamos, pero eso no cambia la imagen del elector frente a lo que quiere para la Argentina. Hablando de lo que quiere, usted es una de las espadas jurídicas de este gobierno, iría, si entra al Congreso, de toda la discusión que se da en materia judicial, principalmente impulsada por el actual oficialismo, que quiere cambios en la justicia, cambios en la Corte, un juicio político, o sea, son muchos los ejes. ¿Qué cambiaría usted hoy en la justicia nacional? Yo creo que lo que traspolaría y llevaría a un debate es a lo que ha sucedido en la provincia de Mendoza con la justicia, al acortamiento de los procesos, a la organización de los procesos, a la creación de ámbitos de conciliación que lo que hacen es que salgamos de este escenario donde está lleno de procesos judiciales que demoran años a tratar de acortar. Eso no es justicia, cuando los procesos son largos no es justicia. Creo que es esto lo que hay que discutir a nivel nacional. Estamos hablando ya de la justicia federal, claro, por supuesto, ¿no? Pero llevar una cosa parecida a lo que ustedes han intentado en Mendoza. Mendoza no solo lo hemos intentado, sino que ha sucedido. De hecho, hay muchos funcionarios de otras provincias que han venido a Mendoza a estudiar el modelo de los cambios que se han realizado a nivel judicial. Gran parte en la época de Alfredo Cornejo y que hemos continuado nosotros. Desde las normas procesales, la oralización, pasando por el juicio por jurado, por ejemplo. O sea, la justicia federal también requiere de todas estas herramientas, ¿no? Independientemente de lo que pueda ser institucional, como lo puede ver hoy la oposición que ataca a la Corte, y que en realidad creo que son aspectos que son mucho más politizados que reales de cambios en la justicia. ¿Y ese sería uno de los proyectos que usted impulsa en el Congreso? Creo que impulsaría proyectos como eso, creo que impulsaría proyectos como la boleta única, creo que discutiría en el Congreso el alcance de la coparticipación federal, el alcance de una norma de coparticipación de 1988 que lo que dice Aveiro no es real. Acá todo lo discrecional es mucho más que lo que aparece, ¿cierto? Más que el 1%. Muchísimo más, las afectaciones específicas. Quien conoce, digamos, cómo funciona el sistema de coparticipación, sabe positivamente que acá no estamos hablando de una discrecionalidad de un 1%. Estamos hablando de una serie de herramientas que existen, producto, digamos, de una ley de coparticipación del 88 a la fecha. Va a estar difícil porque se van a tener que poner todos de acuerdo. Y una constitución que establece una ley de convenio que no se puede sancionar, ni se va a sancionar fácilmente porque requiere el acuerdo de todas las provincias, pero que establece estándares que están escritos en la Constitución y que, a mi humilde entender, no son estándares solo para la ley convenio que establece la Constitución, es para cualquier ley de coparticipación. Ese es un debate que daría en el Congreso. Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá podamos tenerlo también de vuelta para charlar un poquito más, porque nos hemos quedado con poquito tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, precandidato a la Cámara de Diputados de la Nación, contando algunos de sus proyectos acá en términos judiciales, y también había hablado de boleta única para elecciones nacionales. Hacemos un toque breve con Daniel Burriesa para que nos cuente qué está pasando con los relevamientos tras el sismo. Daniel, ¿cómo le va? Julián Imacio lo saluda y el equipo de Séptimo Día. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ya sabemos todo. El epicentro ha sido ubicado hacia la provincia de San Juan, muy cercano a Barreal. Hasta ahora tenemos una magnitud de 4.8 con 19 kilómetros de profundidad. Sí. El epicentro ya le dije dónde fue. Pero todavía no sale la corrección exacta que hace el INPRES para conocer exactamente cuál es la magnitud correcta del movimiento. Ahí está la corrección, nos dicen. A ver, perdón. ¿Está la corrección? Sigue diciendo 4.8. Bien. Sí, marca el epicentro en Mendoza, ¿eh? Claro. Según nos sopla la producción y lo que estamos viendo en pantalla también, Daniel. Puede haberlo corregido ahora. Discúlpeme. No sé si me escucha ahí. Digo que ahí el INPRES parece haber corregido el epicentro y lo ubicaría en Mendoza. De hecho, muy cerca de Costa de Araujo, por lo que veo.
Bueno, por eso no me ha llegado la página corregida. Estoy viendo entonces la anterior. De cada forma, mire, para llevar tranquilidad a la gente, estamos haciendo la recorrida que se hace habitualmente para ver a través de los coordinadores municipales y a través de las dependencias policiales y del CEO, del 911. ¿Algo para destacar de lo que le han dicho? El recorrido para saber si hay algún tipo de novedades, y hasta ahora no tenemos novedades, aunque se ha sentido fuerte el movimiento. Claro. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto que vamos a estar atentos toda la noche. Gracias a ustedes. Gracias. Daniel Burriesa, el titular de Defensa Civil, charlando con nosotros. Tembló fuerte en Mendoza. 4.8. Miércoles movidito. Aprovecho para volver a saludarlo al ministro de Gobierno que nos ha venido a visitar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Gracias, Agus. Hasta el miércoles. Rosy Villegas, Pablo Gerardi y, por Buenas supuesto, noches. a nuestra producción Cotito Macielo y Ana Lía Doña. Y a ustedes que estuvieron en otro séptimo día. Buenas noches, quédense en el 7.